Debo decirles que durante mi vida tengo que estar en constante movimiento y estar pensando qué debo hacer al siguiente día. Pero en ocasiones llego a ponerme a pensar el porqué de las cosas. Veo la estructura de un puente, la rueda de un camión, el sonido de un auto y me pongo a pensar cómo llega a funcionar todo eso, cómo se hace lo que se hace, todo lo que hay detrás de todo eso. Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast del ingeniero Sega, que espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Y en este episodio pues veremos el tema de la ingeniería y los ingenieros también, salarios que hay en México y algunos datos a través de mi experiencia. Te voy a dar como tal el término de ingeniería de una manera muy técnica. Si eres un estudiante de preparatoria o alguien que le interesa lo que es este tema y no conoce mucho, o alguien que quisiera comenzar a estudiar como algo como esto, de igual manera te lo voy a explicar. Y ojo, no estoy centrándome en una ingeniería en específico, estoy hablando en general. De igual forma, para este tema sí voy a tocar ciertos puntos sobre ingenierías. Bien, entonces hablemos de la ingeniería. ¿Qué es la ingeniería? Vamos a empezar. La ingeniería es el uso de principios científicos para diseñar y construir máquinas, estructuras y otros entes, incluyendo puentes, túneles, vehículos, edificios, sistemas y procesos. Básicamente es solidificar cualquier idea que tengas, haciéndolo de una manera sistemática. Vámonos por partes. Vamos empezando con los principios científicos. ¿A qué se refieren con esto? Te explico. Una ley científica o principio científico es una proposición científica que afirma una relación constante entre dos o más variables o factores, cada uno de los cuales representa una propiedad o medición de sistemas concretos. Es decir, un principio científico es una verdad que es totalmente aceptada por toda la comunidad científica. Gracias a dichos principios pueden ser utilizados en la ingeniería, donde se muestra su total verdad. Un ejemplo puede ser la gravedad, donde su medición es 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. No importa el lugar donde estés en este mundo, su aceleración es la misma aquí y en China. Ahora, yéndome a la parte del diseño y construcción de máquinas, estructuras y otros entes, es donde les hablo sobre la solidificación de las ideas. Si tienes una idea, créeme, es posible realizarla con la ingeniería. Solo piensa en las grandes construcciones, edificios, las calles, sistemas computacionales, mecánicos, o yéndome a tiempo mucho más atrás, donde no había máquinas como hoy en día, sino pura fuerza laboral como del hombre. Y su constante evolución de su ingenio mediante la construcción de pirámides, torres, grandes castillos, armas, porque hasta en eso se encuentra la ingeniería, claro que sí, mediante el ingenio para estar evolucionando métodos para poder estar utilizándolos a favor de dichas construcciones. En mi experiencia, hablando que he trabajado en alrededor de unas 10 empresas, he podido no solo ver, sino también estar involucrado en el procesamiento de diferentes materiales, como lo puede ser los cables USB, pulseras como para los conciertos o hospital, en donde los utilizan para identificar a los pacientes, moldeo de piezas mediante inyección de plástico y 3D, donde hacían piezas para los sistemas de riego, los tubos que utilizan para los aspersores para hacer el riego, y diferentes plásticos como para los útiles escolares, como los tubos de las plumas y los plumones, producción de televisiones, creación de persianas, los métodos de refurbish para diferentes productos electrónicos, la ingeniería que hay también detrás del sonido, y créanme, de seguro no he visto ni el 1% de todo este increíble mundo de la ingeniería.
Todas estas experiencias me dicen que el mundo es regido por la misma ingeniería. Claro que tenemos también toda la parte del modelo científico, la administración y la selección del recurso humano y demás gente. No estoy menospreciando a toda esta gente, sino que estoy apuntando a un tema en específico, en este caso, la ingeniería como tal. He podido conocer personas con una mente creativa, desarrollarme como ingeniero a partir de estas mismas mentes. Mi rubro donde más me he desarrollado es en calidad. Y claro que la calidad también hay ingeniería. Un departamento que es poco valorado, en donde por lo general solo lo utilizan como un escudo en las empresas para poder justificar que existe la calidad. Y probablemente estés pensando en este momento si en la empresa donde estás sea así o no, pero yo sé que no todas las empresas son así, eso sí lo entiendo, sí lo sé. Pero bueno, explorando más la ingeniería dentro de la calidad, estas se rigen más por las metodologías que existen, como lo son el PDCA, el Six Sigma, Lean Manufacturing, entre muchas otras metodologías, donde se encargan de construir un sistema para diferentes propósitos, ya sea para gestionar los tiempos, los movimientos, desarrollar proyectos, eliminar desperdicios, administrar recursos, entre muchas otras funciones. Quiero hablar sobre los ingenieros. Nosotros tenemos el problema de siempre hacer las cosas un poco complicadas. Creamos sistemas complejos donde es más fácil llegar a hacerlo simple. Y eso lo podemos ver en un pequeño ejemplo, un ejemplo bastante básico, fácil, en donde puede ser la creación de un reporte. Creo que todos hemos tenido que hacerlo, hemos pasado por tener que crear un reporte para nuestro jefe y lo realizamos de una manera en que incluimos demasiada información, que si bien sí puede ser útil, no necesariamente tienes que tenerlo ahí. Como por ejemplo, dar a conocer el cumplimiento de las diferentes métricas alcanzadas, donde la actividad realizada, el jefe solo quiere conocer si llegaste ahí o no. Pocas veces quiere conocer cómo fue que llegaste ahí. Y sí, en mi experiencia ha sido así. Pero no estoy diciendo que no describan esa parte. No, claro que no. O la omitan por completo. No, no es así. Solo es separar eso para no tener tanta información en una sola vista. Es un pequeño ejemplo de cómo llegamos. Este solo es un pequeño ejemplo de cómo llegamos a complicar un poco las cosas. Recuerden que si llegamos a complicar, por ejemplo, una manera de controlar cierto proceso, es más difícil no solo es un poco más difícil llegar a entenderlo. Digamos que sí, tal vez tú puedas construir todo un sistema bastante complejo y avanzado, pero si tú en algún momento tienes que irte o estar en algo más, una persona tiene que encargarse de esa parte también. Y muchas veces queremos que la persona conozca rápidamente o realice rápidamente cierta actividad, haciendo que llegue a un mismo resultado como el tuyo. Pero no es así. Por eso es mejor tratar de hacer algo lo más simple posible. Y sí, tener ese backup, esa parte en la que tú puedes describir cómo se hizo, cómo llegaste ahí, pero en un apartado. Pero bueno, este es solo un pequeño ejemplo. Ahora, quiero decirte datos más técnicos en los ingenieros hablando monetariamente. Según un artículo que habla sobre un estudio de este año 2023, donde hacen un ranking sobre las 7 ingenierías mejor pagadas, por si estás pensando en estudiar alguna ingeniería, cabe destacar que estamos hablando de México, por cierto. Primero tenemos la ingeniería electromecánica, con un promedio mensual de 20,500 pesos. Como información destacada, debo decir que la ingeniería electromecánica combina conocimientos de electrónica y mecánica para diseñar sistemas y dispositivos que sean eficientes y seguros. Gracias a esto pueden destacar en empresas muy buenas que necesitan este tipo de perfiles.
Después tenemos la ingeniería civil, con un salario promedio de 21,500 que se acerca mucho al ingeniero industrial. Debo decir que es algo bajo debido a los riesgos que puedes tener al momento de crear el edificio y que no colapse. Tengo entendido que un ingeniero civil debe de firmar una garantía que no colapsará el inmueble y que el responsable en caso de caer, pues sea él, que eso es algo totalmente fatal. Para mí, el tipo de riesgo que llega a tener un ingeniero civil creo que es bastante alto. Aparte, en mi experiencia con materias de ingeniería civil, sí es bastante difícil. Es increíble cómo un ingeniero civil se puede desarrollar. Hablando específicamente más, por ejemplo, el de un puente, toda la estructura que tiene que realizar, todos los estudios que tienes que realizar, tanto al suelo, todo lo que los tipos de materiales que tienes que usar para que garantices que ese puente no va a caerse. Inclusive entiendo y sí lo he investigado, que tiene que tener cierta estructura para aguantar ciertos movimientos. En este caso, me imagino más como por ejemplo en Chile, que es un país que normalmente es más propenso a tener este tipo de desastres naturales. Ahora, la siguiente es ingeniería industrial, que tiene como salario promedio 22,000 pesos al mes. Esta ingeniería suele ser regularmente bien pagada por dos razones. La primera es que su campo laboral es muy extenso. Puede estar desde la administración, un ingeniero industrial puede estar desde la administración, recursos humanos, calidad, producción, seguridad, entre muchos otros campos laborales. Que por cierto, debo decir que pronto sacaré un capítulo sobre hablando de la ingeniería industrial, por si estás interesado. Y el segundo es que al haber tantas empresas, tienes mayor oportunidad de desarrollarte, es decir, hay mayor oferta. Después tenemos a ingeniería en materiales, que esta carrera se basa en investigar y encontrar nuevos materiales para el desarrollo de nuevas tecnologías, en donde su promedio mensual de salario es de 23,000 pesos mexicanos. Nada mal. Enseguida tenemos ingeniería en tecnologías de la información con 25,000 pesos promedialmente al mes, que pues esto se debe a la ciberseguridad, que hoy en día es más demandante. Nos vamos más adelante con la ingeniería aeronáutica, con un promedio mensual salarial de 26,000 pesos, donde este se relaciona un campo altamente especializado y técnico que requiere un alto nivel de conocimiento y habilidades en cuanto a la relación entre la creación de diferentes productos aeronáuticos como aviones, naves espaciales, satélites, radares y la verificación del cumplimiento de los principios de ingeniería y ambientales. Además, la industria aeronáutica es un sector clave en la economía global y es importante para muchos países, lo que ha contribuido al aumento en la demanda de ingenieros aeronáuticos y su remuneración. Por último, tenemos la ingeniería biomédica, donde su promedio mensual salarial es de 26,000 pesos, al igual que la aeronáutica. La ingeniería biomédica es una disciplina que se enfoca en la aplicación de principios de la ingeniería de la medicina y la biología. Los ingenieros biomédicos son muy solicitados en las industrias médicas y farmacéuticas, donde se encargan del diseño y la implementación de dispositivos médicos y sistemas de diagnóstico. Debo decir que estos salarios por lo general cambian mucho dependiendo de la zona donde estés trabajando. Y otro punto muy importante, ya sea en el norte, en el centro o en el sur, esto llega a cambiar un poco conforme el área. Y otro punto muy importante es la formación que tengas. Me refiero a la parte de lo estudiado, qué tanta experiencia tienes, con qué certificaciones cuentas, qué porcentaje de inglés tienes, si eres bueno manejando gente o sistemas de software como AutoCAD o SolidWorks, por mencionar solamente algunos. Y no olvidemos el uso del Excel, muy importante, que normalmente es donde más llegas a trabajar.
El conocimiento y experiencia nos da estas skills que las empresas requieren en su gente. Siendo alguien nuevo o sin experiencia, no puedes simplemente llegar y pedir un salario como los mostrados anteriormente. Es necesario desarrollarte primero. En pocas palabras, debes empezar tu primera chamba. Errar es necesario. Se los juro que tener errores al principio es bastante necesario. Es lo mejor que te puede llegar a pasar, porque de ahí aprendes qué no debes de hacer. Necesitas entender que no todo puede ir bien siempre, ya que no solo va a depender de ti, sino también de tu gente. Y cuando ellos tengan ese error, tú seas el primero, inmediatamente el que lo solucione. Pero para después enseñar tú esto que te estoy diciendo. Cuando eres practicante, te puedes dar este lujo, pero al hacer la transición de practicante a ingeniero, mentalmente debes estar preparado para entender que estás en algo de mayor responsabilidad. Y ahí sí es donde tus errores deben ser mucho menores. Después de todo, si te eligieron fue por la capacidad que tenías para desarrollar el puesto, claramente, ¿no? A mí me pasó durante la transición de practicante a ingeniero que aún tenía como ese chip de practicante durante los primeros meses. Todos los que pasamos por practicantes no siempre nos tomamos del todo serio el trabajo. Después de todo, no siempre el trabajo y el salario del practicante también se toma muy en serio. A veces llegas a ganar menos que un empleado de producción. Inclusive aunque te quedes todo el turno. Pero bueno, en una mañana de trabajo mi jefe vino y me explicó todo este asunto del que hablo, del cambio de la mentalidad que debes de tener para un puesto como ingeniero o supervisor, al cual le agradezco bastante, señor José. Muchas gracias por enseñarme al comienzo de mi trabajo. Volviendo a las skills y certificaciones, hay algunas que llegan a ser muy valiosas. Quiero aprovechar para difundir mi próximo curso de ISO 9001-2015 que empezaré a impartir el 13 de enero del próximo año. Les daré toda la información en un video que voy a subir este viernes 15 de diciembre en las plataformas. Pueden buscarme como Ingeniero Sega. Estos cursos pueden brindarte una mejor oportunidad en lo laboral. Te abren puertas donde es difícil llegar. El contar con una certificación que aprueba lo que sabes es bien visto para todas las industrias. Te validan como un profesionista con un plus, o incluso sin tener que ser profesional, pueden impactar positivamente en ti. No es necesario que seas un profesional para poder cursar estas certificaciones o cursos. Puede ser un técnico o inclusive una persona que solamente quiere conocer un poco más, que quiere tener un skill más. Puede ser un ejemplo, si quieres ser un inspector de calidad y quieres conocer todo lo que conlleva alrededor de todo ese tipo de trabajo, es necesario conocer ciertos términos, como por ejemplo el AQL, pues reportes de calidad, cómo llenarlos, por ejemplo la bitácora MRB, el control que hay en el incoming, el control que hay dentro de maquinados que puedas llegar a hacer, la forma de medición que debes utilizar, la forma en la que mides, el cómo utilizar un caliper puede ser, o una cinta métrica, incluso un curso te lo puede dar. En pocas palabras, vas a ser más competitivo. Lo que yo te ofrezco en este curso es que sepas y conozcas por completo la norma, sepas utilizarla, implementarla y dirigirla dentro de la empresa, ya sea tuya o incluso si está comenzando o si tienes que mejorarla. Como última reflexión, quiero decir que la ingeniería es un arte, muchachos. Hoy en día es más precisa. Se puede decir que el margen de error es más mínimo y más exacto, pero no es perfecta. Es adaptar el conocimiento a usos prácticos, es crear soluciones a partir de lo que tenemos a nuestro alcance, es adaptarse a los constantes cambios que hay para poder ser mejores. Y bueno, espero
que hayan disfrutado de este capítulo y hayan aprendido algo. Si su elección es estudiar una ingeniería, hazme saber si de algo te sirvió escucharme. Déjame algún comentario sobre algún tema en específico relacionado con la ingeniería que podamos desarrollar más adelante. Yo soy el ingeniero Sega. Hasta el próximo capítulo.